Muy buenas noches a todos. Feliz domingo del Día del Padre para cada uno de ustedes. Justamente hoy también se celebró la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y justamente cayó por coincidencia, dio coincidencia con el Día del Padre. Qué lindo que hemos celebrado el Día del Padre Celestial y el Padre que trabaja todos los días por mantener a su familia. Como prometí, vamos a hacer la segunda parte de la oración en lenguas que me pidieron que profundizara, y aquí el día de hoy vamos a dar el inicio, ¿sí? Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como dijimos la primera vez, la primera parte del tema, hablamos sobre 7 dones. Y es importante saber que cada don no actúa separadamente de los otros dones. Todo está entrelazado. Van actuando para la edificación de la persona y edificación también de la iglesia, ¿sí? A través de la persona. Entonces, el don de piedad acentúa el espíritu de devoción, de cariño filial, que debe fomentarse en la oración y demás prácticas de la vida cristiana. Como dice el beato José María Escriba: llámale Padre muchas veces y dile a solas que le quieres muchísimo, que quieres el orgullo y la fuerza de ser hijo suyo. El don de piedad se manifiesta en la participación de los sacramentos, especialmente en la Sagrada Eucaristía, en el rezo de la liturgia de las horas, en el Santo Rosario, en los tiempos dedicados a la oración mental, personal, en el examen de conciencia, etc. El don de piedad nos ayuda a tratar al prójimo con actitudes y sentimientos no solo de hermano mayor, sino de verdadero padre. Es un espíritu de devoción y de cariño filial que debe fomentarse en la oración y demás prácticas de la vida cristiana, como comencé. Entonces, el don de piedad es prácticamente como si fuera la rama, ¿sí? El Espíritu Santo es todo el tronco. La rama es el don de piedad, y van a salir unos frutos. Y ese fruto se llama el carisma de orar en lenguas, ¿sí? Le da el fruto de ese don de piedad, ese carisma de orar en lenguas. Y como dijimos al principio, cada persona bautizada católica recibió el Espíritu Santo para el bien de su vida, de su vida, de su alma, para el bien de la comunidad, a través de esta manifestación de la gracia de Dios, Catecismo Católico numeral 2003, de los sacramentos, entrelazada con los dones y carismas, ¿sí? Entonces, el carisma de orar en lenguas lo vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículo 17 al 18. Dice así: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y comunicará mensajes proféticos. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Cuando ocurrió, eso fue dado por el profeta Joel en el Antiguo Testamento, y el día de Pentecostés, Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, lo proclama. Es decir, como dijo Jesús, el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he enseñado. Juan 14, versículo 26. ¿No? Jesús usa Juan capítulo 14, versículo 26. Y vemos que en su caminar Pedro, en Hechos capítulo 10, versículos 45 y 46, y hay más citas bíblicas, pero me refiero en Pedro en este momento, él llega a la casa de un tal centurión llamado Cornelio. Él es llamado por el Espíritu Santo a ir a donde ellos, justamente a proclamar la palabra de Dios a ellos, porque Cornelio había tenido un encuentro de oración con un ángel. Entonces vemos aquí que la palabra dice en Hechos 10, versículo 46, versículo 45 y 46, dice lo siguiente: y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Palabra de Dios, te la damos. Entonces, lo que dijo el profeta Joel en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés, ¿sí? Por lo tanto, también cuando decía en Joel, decía que derramaré mi fe sobre toda la humanidad. Dios quería la salvación no solamente de judíos, sino también de todos los gentiles, o sea, toda la humanidad completa. Por lo tanto, cuando se derramó el Espíritu de Pentecostés, ¿sí? Eso fue lo que ocurrió, que los apóstoles reunidos 120 en ese cenáculo
María como el canal de gracia de ese arramamiento de lenguas, ¿sí? Como el canal de gracia, porque ella es la llena de gracia, el Espíritu siempre está posado sobre ella, ¿sí? Es importante que entendamos eso, ¿sí? Eso no lo digo yo, lo dice la Iglesia Católica, lo enseña eso, ¿sí? Entonces vamos a ver que justamente se cumplió porque se derramó en Cornelio, un hombre romano que no era considerado por los judíos un hombre que podía traer la salvación, pero Dios derrama en ese momento su gracia sobre esa familia y ellos también luego se bautizan. Entonces, entonces, creyendo que nosotros hemos sido bautizados ya, hemos recibido ese Espíritu Santo para que esta gracia a través del sacramento, a través de los dones y carismas, que trabajan a la misma vez, entrelazadas, no separadas, ¿sí? Se puede actuar en el ser humano para el bien de la iglesia. Ahora, decían que alaban en lenguajes extrañas y alababan a Dios, es lo que hablamos la semana pasada. Ahora, ¿cómo se da esto? Entonces, el carisma de orar en lenguas envuelve algo llamado la xenoglosia. Y la xenoglosia es hablar en lenguas extranjeras. De ahí que cuando nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la llena de gracia, ¿sí? Se apareció en Francia, habló en francés. Se apareció en el Tepeyac y le habló a Juan Diego en su idioma natal. Se apareció en Portugal, en Fátima, y les habló en portugués, ¿sí? Entonces, la Virgen María siempre cuando se aparece, cuando tiene esa aparición a los vírgenes de Medjugorje, ¿sí? Que todavía no se reconoce, que la Iglesia Católica no lo reconoció como un santuario mariano todavía, ¿sí? Están todavía en investigación, pues le habló a ellos en el idioma que ellos entienden, allá en Bosnia-Herzegovina. Entonces, por eso que la Virgen tiene la xenoglosia, que es orar en lenguas extranjeras. De ahí que en Hechos 2 dice que estaba viendo el Espíritu Santo y ellos comenzaron a orar en lenguas, y la gente de todos los judíos dispersados del mundo entero vinieron al templo y se entendían en su idioma, la xenoglosia. Ahora, también envuelve la glosolalia. Y la glosolalia es la oración en lenguas, que es una vocalización fluida de sílabas, sin significado comprensible alguno, oración individual con el Espíritu de Dios. Como dijimos la semana pasada, en la primera parte dijimos que cuando la persona empieza a orar en lenguas, el Espíritu de Dios se convierte con el Espíritu de nosotros, porque hemos recibido el Espíritu Santo. Muy bien, eso hemos entendido. Ahora, no puede ser rechazado ni combatido porque no le gusta una persona o un grupo de personas. Es limitar al Espíritu Santo en su manifestación en la vida del creyente católico. En la encíclica escrita por el Papa Pío XII, llamada Mystici Corporis, que se llama Cuerpo Místico de Cristo, publicado el 29 de junio de 1943, repito, el Papa Pío XII publicó una carta llamada Mystici Corporis, que significa el Cuerpo Místico de Cristo, el 29 de julio de 1943. En el numeral 30 dice lo siguiente: no puede haber, por consiguiente, ninguna verdadera oposición o pugna entre la misión invisible del Espíritu Santo y el oficio jurídico de los pastores y doctores que los pastores y doctores han recibido de Cristo. O sea, entre la dimensión carismática de los carismas del Espíritu Santo y la dimensión y los dones jerárquicos, que es la dimensión institucional de la Iglesia. Entonces no puede haber ninguna pugna de distinción. Por lo tanto, el Catecismo Católico, ¿sí? Juan Pablo II creó una comisión de cardenales y obispos encabezada por el cardenal Joseph Ratzinger, quien fue el Papa Benedicto XVI, un erudito de la Iglesia, bien considerado en la Iglesia Católica, un erudito, ¿sí? Y se publica el texto aprobado por San Juan Pablo II, se publica el día 25 de julio de 1992, aparece el Catecismo Católico de la Santa Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque justamente en el Catecismo Católico numeral 801 va a decir: por esta razón, aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Hay que discernir, claro, ¿qué discernir? Entre lo que viene de Dios, lo que viene de mi emoción o lo que viene del enemigo, que me quiere meter una idea que no es. Repito, por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. En otras palabras, ellos están en profundo discernimiento, los pastores tienen que estar en profundo discernimiento, dice, y sumisión. Por eso dice aquí, a ellos compete, especialmente no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Como lo dijimos la semana pasada en Lumen Gentium,
publicado por el Papa Pablo VI, sí, número 12, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Repito, numeral 801, por esa razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y la sumisión a los pastores de la iglesia. ¿Sí? A ellos compete especialmente no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Quiere decir que esos carismas se van a complementar para el bien común ¿de quién? De toda la Iglesia Católica. Esos carismas no solamente para el laico, sino para también de los obispos, de los laicos, como dijimos la semana pasada cuando estábamos leyendo sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, en la Constitución Dogmática de Pablo VI, Lumen Gentium, ¿sí? La luz de los pueblos, numeral 30, dice lo siguiente: los sagrados pastores conocen perfectamente cuánto contribuyen los laicos al bien de la iglesia entera. Tenemos una misión, usted y yo como laico, al bien de la iglesia entera. Saben los pastores que no han sido instituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la misión salvífica de la iglesia en el mundo, sino que su eminente función consiste en apacentar a los fieles. ¿Qué significa apacentar? Dar pasto como si fuéramos ovejas, es decir, darnos el alimento, instruirnos, formarnos, ¿sí? Y reconocer sus servicios y carismas de tal suerte que todos, a su modo, cooperen unánimemente en la obra común. Tanto pastores como laicos cooperan en la obra común. Que todos lleguen a la salvación, ¿sí? Que todos lleguen a la salvación, que todos lleguen a ser santos como Dios es santo. Por supuesto. Entonces, ahora, en un documento llamado Carismas, por el padre Emiliano Tardif, dice que fue publicada en el año 2002, pero piensa que fue en el año 70, ¿sí? Él dice lo siguiente, el documento Carismas del padre Emiliano Tardif, ¿sí? Él dice lo siguiente: el don de lenguas, que es un don de oración en el Espíritu, nos hace orar como Jesús. Si la gente supiera el valor del don de lenguas, dejarían de burlarse de este don, porque es una fuerza de oración más grande que la nuestra. Imagínense, una fuerza de oración más grande que la nuestra. El único carisma que nos sirve personalmente es el don de lenguas, a nivel personal. El don de orar en lenguas, porque es un don de oración, es una manifestación exterior del don de piedad, como comenzamos, que hemos recibido en el bautismo. Mire qué bonito. Dice, los que tienen el don de lenguas deberían orar en lenguas todos los días. Repito, los que tienen el don de lenguas deberían orar en lenguas todos los días, no solamente una vez a la semana cuando vienen a la reunión de oración. Al contrario, traten de dejar que el Espíritu Santo vaya construyéndolos a ustedes cada día. Repito, no solamente una vez a la semana, sino que dejar que el Espíritu Santo los vaya construyendo a ustedes cada día. La oración en lenguas es una puerta abierta a la oración contemplativa. Ajá, y ese es otro tema, la oración contemplativa, ¿sí? Y orando en lenguas, una inteligencia no trabaja la inteligencia, es el Espíritu que ora en nosotros. Y la inteligencia está libre, nuestra mente, nuestra conciencia está libre para no dejarse distraer por ideas distintas y para comenzar a contemplar el amor de Dios a través de la oración. Por eso que es importante la oración contemplativa, que está también en el Catecismo Católico, por si acaso, todo está escrito en el Catecismo Católico, ¿sí? Eso ya será otro tema en un momento. Si me lo piden, pues yo con mucho gusto se los doy. ¿Sí? Ahora, en el libro que tengo de Monseñor Alfonso Uribe, llamado Carismas, él habla justamente de las características de la oración en lenguas. Número 1, el que ora en lenguas no habla a la gente, sino a Dios, como ya hemos explicado. Y es que nadie le entiende, pues dice en espíritu cosas misteriosas. Todo lo que estoy citando aquí viene la primera carta a los Corintios, capítulo 14, donde dice el carisma de profecía y lenguas. Porque San Pablo sabe que vamos a explicarlo, ya vamos a llegar en ese momento. Déjeme llegar ahí primero. Dice, el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Lógicamente, está en conexión, en oración con el Padre Celestial. Está en esa comunicación
en una conversación íntima con Dios. Acá viene lo que estamos hablando. El que ora en lenguas se le da acceso a otros carismas. Por ejemplo, la palabra de revelación, la de conocimiento, la de profecía y la de enseñanza. Es decir, ya no solamente es a nivel personal, sino a nivel comunidad. De ahí que el don, por ejemplo, el don de conocimiento o don de ciencia, le da raíz a la carisma de la palabra de conocimiento. De ahí que el don de inteligencia, o llamado también entendimiento, le da raíz al fruto del carisma de profecía. Entonces, es importante que tengamos en nuestro grupo de oración, que los tengamos, o en nuestras comunidades católicas, a nivel de toda la iglesia católica, que se hagan talleres. Esa ya es mi propia sugerencia, no lo digo y no lo dice aquí, que hagan talleres sobre los dones del Espíritu Santo y cómo trabajan, y que también se haga una experiencia vivencial. Pero eso lo dejamos al Espíritu Santo que ilumine a nuestros párrocos para que en algún momento eso ocurra. Sigamos. También hay un canto en lenguas. Dice en la carta de los Corintios, capítulo 14. Por favor, les pido que lo lean completo, ¿sí? Completo. Yo le voy a citar acá el versículo 13 y 15. Rezaré con el Espíritu. San Pablo hablando. Rezaré con el Espíritu. Pero también rezaré también con la mente. Cantaré salmos con el Espíritu. Ahí está el canto en lenguas. Estás cantando salmos. Pero también los cantaré con la mente. Por tanto, si alguien habla en lenguas, que pida el don también de interpretarlas. Entonces, si alguien habla en lenguas, que haya alguien en la comunidad que pueda tener el carisma de interpretación de lenguas, o esa misma persona tenga ese carisma, ¿sí? Para terminar, la oración en lenguas sirven de signo a los no creyentes, y que lo hagan 2 o a lo más 3, y por turno. No todos a la misma vez, porque entonces no son, es un ruido, parece que estuviésemos en otro lugar. Al contrario, dice aquí que hagamos 2 a lo más 3 y por turno, y que haya un intérprete. ¿Cómo es eso? Hay un silencio en la comunidad. Alguien habló, si habló 2 o 3 en lenguas, tiene que haber alguien que interprete. Sí, en silencio va a haber alguien que va a decir un mensaje que Dios le dio a esa persona para la comunidad. Entonces, pero hágase todo con decoro y orden. Todo es con decoro y orden. Entonces, todo lo que estoy diciendo está en la primera carta de los Corintios, capítulo 14, ¿sí? De este libro que leí sobre Monseñor Alfonso Uribe, ¿sí? Sobre los carismas. Ahora, el testimonio que le quiero dar es justamente eso, ¿sí? Que tuve la oportunidad de ir a un evento en Chicago el año pasado. Le llaman el Encuentro Carismático Católico, le llaman, ¿sí? Le llaman el ECLE, ¿sí? Donde se reúnen todas las comunidades católicas, ¿sí? Que buscan este Espíritu Santo, ¿sí? Que le llaman renovación carismática. Pero una vez más, esto no solamente es para la renovación carismática, sino esto es para toda la iglesia, por si acaso. Pero en fin, me tocó ir a ese lugar, y justamente cuando estábamos en ese momento de la alabanza, llegó una mucama. ¿Qué es una mucama? Es aquella persona que limpia cuartos en un hotel, porque nos habíamos alojado en un hotel. Y bajamos al salón de conferencias. Bueno, el punto es que mientras que estaban todos orando, alabando a Dios, ¿sí? Las cualidades de Dios, ya haré un tema sobre cómo se hace la alabanza. Eso será otro tema en un futuro. Si lo piden, con mucho gusto, ¿sí? Cuando se dio esa alabanza de toda esa comunidad, ¿sí? Había personas que comenzaron a orar en lenguas. Entonces, como dice aquí, nadie les entiende, ¿sí? Sin embargo, esta mucama llegó al hotel, ¿sí? Y como era la oración, estaba en esa efusión, no gritando, sino en oración. Ella escucha por los pasillos, escucha y entiende lo que está pasando adentro. Y ella dijo, wow. Entonces ella entra para dar testimonio a todo el grupo, porque ella dice, justamente yo entré al hotel en mi turno de trabajo, y caminando por los pasillos escuché que estaban alabando a Dios en mi idioma, porque yo soy de Grecia. O sea, quiere decir que las personas que estaban alabando justamente en el idioma griego, una alabanza a Dios, ¿sí? Entonces, vemos ahí que cuando se ora en lenguas,
¿Por qué no se entiende? Porque puede ser en diferentes idiomas. Puede ser arameo, puede ser griego, puede ser hebreo. Lo que Dios tenga en ese momento. Por eso que no entendemos. Pero es importante que sepamos que eso es católico, sí. Que eso ocurre en la Iglesia Católica, sí ocurre. Siempre y cuando nos abramos a la acción del Espíritu Santo. Todo con orden y con decoro. Por eso dice aquí bien claro que los pastores de iglesia son cuidadosos en que tienen que examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Catecismo Católico número 801, decir, tenemos que todos decir, esto viene de Dios, si viene una revelación, una palabra consciente, esto viene de Dios, esto viene de una emoción que yo tengo porque yo siento, quiero sentir algo, porque esto no es de sentir, esto realmente viene y comunica a la persona lo que tiene para ese lugar. Entonces, es importante que entendamos esto. Entonces, ese día, cuando la mucama pasó al frente y dio el testimonio, que entendió que estaban alabando a Dios en el idioma griego, por supuesto, todos nos quedamos como alegres y felices, porque el Señor nos mostró que efectivamente esta oración en lenguas es parte de su iglesia. Entonces, repito lo que dijo el padre Ibn Tardís para terminar. Sí, los que tienen el don de lenguas deberían orar en lenguas todos los días, no solamente una vez a la semana, sino también tratan de dejar que el Espíritu Santo vaya construyéndolos a ustedes cada día. La oración en lenguas es una puerta abierta a oración contemplativa. Entonces, de aquí me despido y espero que les haya gustado este tema y que lo puedan compartir con sus contactos y que todo sea para la honra y gloria de Dios. Me despido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios me lo bendiga. Cuídense.